tienen dos iniciales, C y A, que se repiten en las dos parejas de hermanos que tenemos en la obra, es decir, son alusiones completamente. Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Este análisis es increíble, pero bueno, vean, como ven ahí, dura 1 hora, entonces pues por supuesto no podremos verlo completo también porque tenemos tiempo limitado en esta ocasión para esta charla. Entonces, si les parece, comencemos a hablar un poco sobre el libro. Al este del Edén. Oigan, tremendo librazo. Estoy con fondo feliz porque estoy en el cuarto de mi hermanita. Entonces, por eso está todo el fondo infantil, que sé que no tiene nada que ver con la historia, pero bueno, estoy muy contenta de que hayamos leído este libro. Fue una elección de ustedes. Cuando no como que estábamos decidiendo qué libros leer juntas en el público, en realidad fueron ustedes las que decidieron leer Al este del Edén. Yo no conocía esta historia, no conocía a Steinbeck, y eso la verdad fue como una gran sorpresa para mí, ¿no? Cuando comencé como a revisar todo lo que había hecho el autor, ¿no? Lo que significaba pues para la literatura, dije cómo era posible que no lo tenía como en mi radar, ¿no? Y la verdad es que la historia me gustó mucho. Justo como este análisis que estábamos viendo es eso como tan particular de ver la cantidad de simbolismo que tiene. Sé que hay gente que dice que hay otras obras que son mejores de él, entonces bueno, seguramente en algún punto estaremos descubriendo eso también porque me gustó muchísimo este autor. Entonces me gustaría saber a ustedes cómo les fue con la lectura, qué les pareció el libro. Hola Caro, hola Mar, ¿cómo estás? Hola Shania, bienvenida. Entonces no sé quién de ustedes se quieran invitar a contarnos cómo le fue con la experiencia de leer Al este del Edén. Shania, adelante. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sí, estaba interesante el video, la verdad. Estaba apuntando algunas cositas. Solo para aclarar, porque a mí sí me causa un poco de incomodidad cuando dicen guerras indias, porque no fue una guerra, fue un exterminio. Los indios, o sea, las tribus apaches que estaban en Norteamérica no tenían cómo contrarrestar a las pistolas, carabinas, qué sé yo, el armamento pesado que llegaban a básicamente quitarles su territorio y reducirlos a nada, ¿no? Entonces, cuando dicen guerras, no me parece que fue un exterminio. Y justamente cuando uno lee Al este del Edén y se enfoca un poco en la primera parte, ves cómo comienza a originarse esta nueva sociedad que va a estar prácticamente, va a surgir sobre las bases de una anterior sociedad a las cuales ellos simplemente les van a quitar su tierra porque ellos tienen una idea bastante utilitaria de la vida. Ellos dicen, estas comunidades que vivían ahí no producían nada en tan gran tierra que tenían, o sea, no cultivaban, no araban, no las hacían producir. Entonces, nosotros que venimos aquí vamos a hacerlas producir, vamos a hacer grandes cosas. Entonces nosotros nos merecemos este territorio, porque ellos tenían bastante, pero no han hecho con ellos absolutamente nada. Entonces, esa mirada utilitarista, tú lo ves, y cómo van surgiendo estas comunidades, y cuál va siendo sus ideas, sus creencias, y cómo se van asentando, y cómo se van desarrollando, y cómo la tecnología va llegando a estos pueblos, cómo el tren va llegando, ¿no? Entonces, es casi como una saga, no solamente de familia, sino también la creación de un Estado, de un gobierno, de una forma de ver la vida. Y eso es lo más emocionante porque Steinbeck lo hace vamos a decir, con un estilo que tiene bastante particular de escribir porque es casi cinematográfico. Es un estilo de aventura, ¿no? Es un estilo que te provoca seguir leyendo para saber qué más pasa, qué cosas más sucede en este lugar. A mí me encantaron bastante las descripciones de sus paisajes, las descripciones de cómo la tierra es agreste por un lado o es fructífera por otro, y cómo el ser humano eh, se impulsa para sacar algo, para sacar este, para emerger, ¿no? De lo que tiene, lo poco que tiene, ¿no? Y bueno,
me encanta, me encantó bastante el estilo de Steinbeck. La verdad es que yo me imaginaba en Jack London. Tiene ese estilo, esa esencia de aventurera para relatar a sus personajes, poner las escenas, sus paisajes. Pero lo que no me gustó para nada es el tacle continuo a las mujeres. Tenía una obsesión. O sea, ya, bueno, el señor, no sé, le gusta mucho que sean todos entre hermanos, chicos, ya, Club de Toby, perfecto, yo le puedo entender. Hay narradores que sí son, tipo Hemingway, tipo el mismo Jack London, pero no está cada rato diciendo las mujeres son así, las mujeres son así, sí yo, y a cada rato, y a mí me enredaba porque me desesperaba, decía, ya, está bien, yo estoy muy bien en este relato, y de repente salía con un comentario descollante y decía, bueno, lo hace para describir la sociedad del momento. Nuevamente salía con otro comentario raro. Yo, bueno, ya está bien. Lo está haciendo para describir a su personaje malvado, que curiosamente es una mujer. Y luego otro comentario fuera del lugar. Yo dije, sinceramente, ya no lo paso. Y ya me comenzó a dar cólera, ya, sinceramente. Ese tonito que tenía contra las mujeres, no lo pasaba. Y comencé a investigar, pensando, el señor debe ser misógino. Y me encuentro que también su otra novela, que es Entre ratones y hombres, también tiene ese componente donde la mujer es prácticamente la manzana de la discordia. Entonces, como que ya es casi en él, no sé, tiene una obsesión con colocar a las mujeres como centro del mal. Y bueno, no he investigado más, pero eso como que me diluye un poco la satisfacción de haber leído, porque hay muchas cosas por decir en realidad. Las mujeres un poquito ya, bueno, inclusive hasta pudo haber hecho un análisis feminista. Yo no soy feminista, pero como a cada rato ya comencé a fijarme más en los personajes femeninos para ver cuál era la descripción que hacía del carácter femenino. Ya también tengo mis apuntes al respecto. Y bueno, eso nada más voy a decir. Me encantó y a la vez me enfureció. Ay, sí, qué interesante esto que mencionas de cómo al inicio justo está esta idea de el exterminio, ¿no? Y el cómo se llega a tener estas tierras, digamos, muy idealizado y también muy justificado, ¿no? Yo siento que precisamente como que todo conflicto humano tiene una raíz y las raíces en muchas ocasiones son oscuras, ¿no? Y cada quien hace las cosas pensando que es lo correcto, ¿no? Y parece ser que este país, ¿no? Como que esa es la manera en la que ha justificado todo lo que ha hecho, ¿no? Y sí, es muy fuerte como que justo en la literatura, ¿no? Como que quede esto guardado y creo que más allá, digamos, de exigirle al autor que haya hecho como esas aclaraciones históricas, que yo siento que además él estaba súper metido en su contexto, ¿no? Y ya, de hecho, esta revisión histórica que se ha hecho respecto a si fue una conquista, si fue, o lo que realmente fue, ¿no? Que es lo que tú mencionas como un exterminio, es bien reciente, ¿no? O sea, antes se hablaba de la conquista, no se hablaba, digamos, en estos términos ya un poquito más profundos y, por supuesto, certeros de lo que sucedió, ¿no? Entonces, a mi parecer, sí es como exigirle un poquito de más al autor, ¿no? Como que haga estas aclaraciones, porque incluso podemos decir como que esa es la historia que incluso a él le han contado y que muchos estadounidenses se cuentan también, ¿no? Y mira que me parece curioso lo que mencionas respecto a lo de las mujeres, los personajes femeninos, porque yo en ningún momento en el libro sentía a Steinbeck. O sea, yo no lo sentía él como o sea, como yo pensando, esto es lo que él piensa, ¿sí me entiendes? Como que no estaba en ningún momento asociando que las cosas que se decían en el libro eran cosas que el autor pensaba, o sea, como que no se me pasó eso por la cabeza, sino que más bien veía esas descripciones, además súper planas y duales de las mujeres de parte de hombres inmaduros, ¿no? Que son los personajes de este libro, o sea, todos los hombres están como en un proceso de crecimiento y creo que es apenas normal que a través de su mirada tengan estas posturas tan machistas, ¿no?
y como tan duales en el sentido de o es buena o es mala, que es como se ven a las mujeres de este libro, ¿no? Entonces, para mí, más que pensar que es una postura del autor, que el autor era misógino, porque o sea, es un análisis que nos tocará como preguntarle a él, siento que tiene que ver, o bueno, o la manera en la que yo lo leí, fue como viéndolo a través de los ojos de los personajes que estamos leyendo, que no eran súper inteligentes, no eran feministas, no, o sea, ni siquiera sabía quiénes eran ellos mismos, ¿no? Porque justo estaban como en este proceso de encontrarse, pues, en muchos sentidos, y en esa manera creo que incluso me recordó mucho a mi niñez, mi juventud, ¿no? Donde no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo en el colegio decían que el niño que más lo molestaba a uno, ¿no? Que le jalaba el pelo, que molestaba, o sea, sí que era como cansón con uno, era porque le gustabas. Que yo nunca entendí esa asociación de violencia con, ¿no? Como que hay un gusto, pero eso es lo que sucede mientras uno va creciendo, ¿no? Y es esto de pensar que ya uno deja de ver a las personas como, bueno, es buena porque hace esto y es mala porque hace esto, y comienza a ver un poco más la complejidad del ser humano, y es que todos tenemos de las dos cosas, ¿no? Y a mi parecer en el libro, digamos que estas partes de las mujeres y las descripciones que se hacen de ellas, sí tiene que ver con esa mirada de los personajes, o sea, de cómo están ellos construidos. Además, me parece muy interesante que teniendo todas estas referencias bíblicas, la historia, y sabiendo que, digamos, que el mal entró al mundo, por así decirlo, a través de Eva, creo que es además simbólico que la villana de la historia pues sea una mujer. O sea, me parece que son elementos muy interesantes, más allá de si el autor lo pensaba o no, porque siento que eso importa si en un texto, no sé, ensayístico, autobiográfico, pero en una novela se diluye un poco eso, y ya es como el libro mismo hablando y los personajes mismos hablando, ¿no? Al menos así, digamos que lo leí yo un poco. No sé si Mar, si Caro nos quieran contar cómo les fue con la lectura. Hola Mar, ¿cómo estás? Ahí te vemos. No sé si alguna de las dos nos quiera contar cómo le fue con la lectura. Creo que, Caro, no tienes micro de pronto. Ahí no se escuchas, Mar. Ya las escucho. Ay, sí. ¿Nos quieres contar cómo te fue? ¿Alcanzaste a leerlo? ¿Qué te pareció? No lo tengo aquí a la mano, pero ahorita voy por él. No lo terminé, me faltó poquitito, pero oigan, qué buen libro. Es adictivo, o sea, no sé, lo disfruté un montón, es súper adictivo. Hay un montón de cosas que dices, increíble que esto siga existiendo, vaya, ¿sabes? O sea, se habla de temas que siguen, lo que ustedes mencionaban de cómo se ven las mujeres o cómo se ve la vida en general, o por ejemplo, me da mucha risa el chino, que dice entre más grande me hago, más chino quiero ser, por esta parte, ¿no? Como de la parte de cómo eh, el racismo, de cierta manera, o sea, pero un racismo muy tonto, ¿no? O sea, es chino, entonces no me va a entender, y me gusta mucho una parte que él dice como dicen que soy chino, ellos no me quieren ver de otra manera que no sé chino, entonces les hablo en inglés y no me entienden y se sacan de onda, o sea, el racismo a todo lo que da, ¿no? Es prejuicio, El prejuicio. son prejuiciosos. Y eso Sí, todavía sirve, por eso digo de que este libro tú lees y piensas, así están los norteamericanos actualmente, o sea, de los años 50. sí, mucha gente llama esta como la gran novela estadounidense, la gran novela norteamericana, y sí entiendo por qué, o sea, sigue mostrando muy, muy claro cómo es esa sociedad, ¿no? ¿Qué más? No sé, me gustó muchísimo el personaje de Catherine. Yo tengo algo con las Catherine porque también ves de que en Cubres Barrascos está diciendo es que Catherine. Pero me parece, o sea, magnífico, me parece súper bien escrito. Yo sí soy feminista. Yo no lo veo así como machista, o sea, no, yo como dice Sophie, creo que tiene que ver mucho con cómo era la sociedad y cómo se veían las mujeres y lo que estaban como, la etiqueta, ¿no? El prejuicio tal cual que se les ponía.
no, o sea, los personajes son horribles de que los odias, pero están súper bien escritos. A mí me gustó, están muy, muy bien escritos, están muy bien delimitados. Me gustó muchísimo cómo, pues ella es una maldita desde el día uno, ¿no? O sea, desde que la conocemos, sabemos que es horrible. Digo, no lo he terminado, entonces no sé qué pasó ahí con el muchacho este, como el que llegó a tocar a la casa y después se mató. Pero desde ahí ya sabes que hay algo como turbio con ella, ¿no? Entonces siento que está muy, muy, muy bien escrita y me parece como muy, mm, muy realista para la sociedad norteamericana. O sea, tal vez aquí en Latinoamérica creo que no. Creo que en Latinoamérica somos un poquito más, todos tenemos corazón de pollo. Siento que somos un poquito más flexibles en Latinoamérica porque incluso, o sea, no estoy defendiéndolos, pero hasta los narcotraficantes tienen como que este lado de honor, entre comillas, o sea, muy, 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 o sea, no los estoy defendiendo, son personas asquerosas, pero no existe una maldad como la que existe en Estados Unidos, ¿no? O sea, o lo que se podría decir como hasta Europa, que tienen como esta maldad directa, cruel, que no se tocan el corazón por nadie, o sea, que no hay códigos, porque pues Catherine no tenía códigos, Catherine odiaba a todos, y era, o sea, ella era su única moral era ella, y sí siento que, o sea, y probablemente en Latinoamérica haya figuras muy crueles, o sea, figuras famosas muy crueles, pero creo que no es, no está, o sea, en Estados Unidos es más común, por ejemplo, escuchar asesinos en serie, ¿no? O, ¿qué digo? Sí los hay en Latinoamérica, pero esa idea del voy a matar o voy a lastimar a alguien solo por mi beneficio, la siento muy estadounidense, porque siento que, les digo de nuevo, en Latinoamérica existe, los narcotraficantes lo hacen todo el tiempo, pero tienen códigos. Y aquí no, la mafia Bueno, italiana lo hace, tiene códigos. yo tengo una opinión al respecto. Yo creo que es justamente lo que pone Steinbeck es cómo es la sociedad. Y yo creo que justamente el ser norteamericano y esa inclinación hacia el mal, no lo digo que los americanos sean malvados, sino cuando tú comienzas a ver de que hay bastante gente alocada que comienza a matar, por ejemplo, en las escuelas, y siempre hay estos psicópatas en Norteamérica, para variar. Entonces Sí, comienzas a pensar de que es algo que está dentro de la sociedad. Y yo creo que era una sociedad muy represiva. Y sí, tiene un componente moral y tiene un componente religioso. Y es justamente lo que nos dice Steinbeck en la semilla de esta sociedad que van haciendo. Es una sociedad muy, muy moralista, muy vertical y muy religiosa. Y todo con determinadas normas y con determinados códigos, y si no cumplías los códigos, te sacaban del círculo, o te rechazaban, criticaban, X cosas, y tenías que verte de, de determinada manera, lo que le pasaba a Chino, como dices, ¿no? Si no, no cuadraba dentro de su esquema, eran muy esquemáticos. Y justamente es una novela muy actual por eso, y yo creo que eso es lo mejor que nos ha brindado al Estelle. Sí, muy de acuerdo. A mí me parece muy sorprendente, ¿no? Que podamos ir como justo viajando entre letras a estos momentos muy particulares de que a través de la literatura se pueda guardar qué pensaban de pronto personas de ese tiempo, ¿no? Como que por supuesto no podemos decir como que es tal cual así, pero sí es verdad que hay cosas que uno puede rastrear y que uno dice, bueno, esto nos habla de una cultura. Por ejemplo, cuando uno lee un libro latinoamericano, pues hay elementos que dan cuenta de que es un libro latinoamericano, ¿no? Como que tiene esas cosas muy particulares y siento que ocurre también mucho, ¿no? Con novelas estadounidenses, en este caso, europeas, ¿no? Y creo que justo ahí podemos ver, ¿no? Como todos estos estereotipos que es muy fuerte, o sea, porque es que es una locura, ¿no? O sea, como todo lo que ocurre en Estados Unidos, además, en esa época y lo que está pasando ahorita, ¿no? Con todo lo que están haciendo respecto a los migrantes, que es como esta posición que nos presenta Steinbeck, multiplicada al 1000 en este momento, ¿no? Porque uno no le puede echar la culpa a Trump solamente, son todos los que están ahí, los que votaron por él, los que están de acuerdo con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que justo eso nos ayuda un poco a entender esta psicología
de cómo ni siquiera están arrepentidos, lo que mencionaba Shani al principio, porque haya ocurrido una masacre. O sea, digamos que no, realmente lo que hicimos fue tomar lo que era nuestro para producir más, que pensemos que además este sistema capitalista, ¿no? Justamente pues es ideas que vienen un poco muy de ellos, y que hoy en día las vemos como súper ampliadas, ¿no? Una cosa, me gustaría que habláramos de una cosa que me parece súper interesante del libro, y es el paso de las generaciones, ¿no? Aquí vemos la historia primero de Adam y de Charles en un inicio, ¿no? Que pues se hace como muy símil con Caín y Abel, y después con los hijos de Adam, ¿no? Tenemos también, digamos, estas mismas tensiones, porque es un libro además muy cargado entre las tensiones del bien y el mal, ¿no? Como en esto de entender cuáles son las pulsiones a las que más me inclino, ¿no? Y por qué no son, por ejemplo, la bondad en un inicio, ¿no? Que es la verdad de los dramas literarios que me parece más interesante cómo se desarrollaron en este libro en particular, ¿no? Entonces quisiera que habláramos un poquito de eso, cómo creen que se relaciona o en qué momento vieron esta relación entre Charles y Adam y Cal y Aaron, ¿no? Que son los hijitos, y si ustedes creen que lo que pasó fue una repetición de ese ciclo, o en cierto sentido sí hubo como una reinterpretación, como que sí de pronto que cambió esta manera en la que se asumió el bien y el mal, por ejemplo. Yo debo decirles que para mí fue de mis partes favoritas del libro, sobre todo con Cal, se llamaba el hermanito, ¿no? Porque él tenía esto, ¿no? Que además tiene un montón de conversaciones con el chino, que se me olvidó el nombre, ¿no? O sea, está como todo el tiempo hablando con él y él le dice, tú no eres malo, tú no eres eso, ¿no? O sea, como que tú puedes decidir no serlo. Y esta capacidad que tenía él de meterse dentro de sí y decir como, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Quiero hacer el mal. O sea, que tuviese la posibilidad como de parar y pensar que lo quería hacer, a mí me parece una cosa fascinante, porque la mayoría de gente simplemente hace el mal y ya, ¿saben? O sea, como que no piensa antes de hacerlo, y él era muy consciente de lo que estaba bien y lo que estaba mal según su sistema de valores, y esa capacidad de parar, de frenar, de sentirse así como súper contrariado porque no quería cometer ningún daño, me parece increíble. Y después cuando descubre que Katherine es su mamá, ¿no? Y es un poco como que se da cuenta de que, claro, es que tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? Porque, bueno, como que su papá y la pasividad con Adam, pero con su mamá, pues, por supuesto, viene, porque es un personaje que casi que es maldad pura, ¿no? O sea, no vemos como que en algún momento haya como vistazos de bondad en alguna cuestión, sino que siento que es este arquetipo de la maldad, ¿no? Y esto pues nos permite, ¿no? Entender como un símbolo también esta discusión un poco, ¿no? Que tiene Cal con su identidad. Tengo una parte de mí, mi 50% de ADN es bueno y el 50 otro por ciento no, y parece que va ganando el que no. Y me parece súper interesante como esa, porque siento que además es una guerra o una cuestión que todos tenemos que luchar todos los días, ¿no? O sea, como esto de qué decisión voy a tomar entre el bien o el mal, ¿no? Véase cómo se vea, ¿no? Digamos, sí, en diferentes situaciones de la vida. Y me gustó mucho como justo ver estos análisis más internos del personaje, y pues darnos cuenta que está, ¿no? Como esta capacidad de reflexión, sobre todo, fue lo que me gustó mucho. No sé, ustedes qué pensaron de estos personajes, primero, pues, de los principales, de Charles y de Adam, y después de estos hijitos que también, ¿no? Como que siguen con todas estas cuestiones del bien y el mal, que si les cayeron bien o mal, porque además siento que son personajes también muy de Gabo, de García Márquez, ¿no? Que eso lo hemos hablado, porque pues como que no sirven para nada. O sea, como que hemos dicho, ¿no? Que son personajes que parece que nunca crecen, nunca maduran, ¿no? Los masculinos, y más bien son los femeninos. En el caso de García Márquez acá no se ve tanto eso, ¿no? Las que llevan como las riendas del mundo. En cambio ellos se quedan más bien como en una niñez ahí, ¿no? Donde hay como mucha inocencia en muchas cosas. Siento que pasó muy rápido el tema de que Adam básicamente los ignoró toda su vida, ¿no? Yo siento que eso debe dejar unos traumas durísimos,
que bueno, los podemos ver un poco, ¿no?, en esta necesidad que tenían como de aprobación, pero como que sí, un día descubrí que sí estaban ahí y volví a ser papá y ya, como que siento que eso sí pasó muy rápido y no es tan fácil, o sea, seguramente es una herida mucho más profunda, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué pensaron de esos personajes y cómo vieron, ¿no?, justo esta disputa entre el bien y el mal? Vamos a escuchar a Shania. Dale, Shania, adelante. Y bueno, lo que en primer lugar yo creo que justamente Lee, por ser chino, da la pauta más ecuánime en toda la narración, paradójicamente, ¿no? O sea, alguien que es foráneo, que no ha sido educado en ese sistema, es el que tiene mucha más ecuanimidad para dar una dirección a estos niños que han crecido bajo su tutela y que es mucho, mucho más acertada que el mismo padre cuando da sus consejos, que también, oh, Dios mío. En fin, la cuestión es, este, dentro de la filosofía oriental, si mal no recuerdo, siempre nos dicen de que eh, hay un equilibrio de fuerzas. Está el bien y está el mal. Y la naturaleza es que hay siempre un equilibrio. Y cuando hay siempre una predominancia, tanto del bien como del mal, entonces se producen desequilibrios y eso producen pues consecuencias. Entonces, es lo que básicamente es la versión oriental de la vida. Lo que le dice Lee justamente es eso, le dice, no tienes que ser perfecto, pero puedes ser bueno. O sea, no necesariamente necesitas ser bueno, o sea, no necesitas ser buena gente siempre, 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 siempre. Como por ejemplo le pasaba a Adam. Adam es la personificación de la persona buena gente. Por ser tan buena gente le sucedió lo peor, porque no pudo percibir el mal en una chica que había llegado a su rancho toda golpeada y pensó que la chica era una muchacha que necesitaba ayuda y después se enamora de ella y nunca percibió que había malas intenciones detrás de ella. A diferencia de Charles, que Charles sí era más suspicaz y decía, le han golpeado por algo será. Bueno, prejuicios, pero de todas maneras había una cierta cuestión ahí para pensar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y ponerse a hablar con ella para saber. Pero Adam es demasiado bueno y se entrega y le sucedió lo que le sucedió. Ahora, por eso cuando Lee le dice, tú no tienes que ser perfecto, puedes ser bueno, o sea, tiene que haber un equilibrio en tu vida, nada más. O sea, no te vamos a juzgar porque seas malo, porque seas bueno. Tienes que simplemente hacer lo más equilibrado o lo más ecuánime en determinadas situaciones. Y es lo que me gusta y me parece acertadísimo que haya sido una persona que está fuera del sistema, que haya tenido esa capacidad de ver. Y también la capacidad que él tenía de adaptarse a ese sistema, ¿no? Porque él hacía todas las cosas que el hombre blanco deseaba que hiciera él, ¿no? Él se escondía a partir de eso. Luego, las dos parejas, la pareja de Charles con Adam y luego de Caleb con Aaron. La primera, sabemos que Charles era una persona bastante violenta. La descripción que se hace de Charles, que es el hijo del segundo matrimonio, porque el primer matrimonio fue Adam, era un chico con bastante vivacidad, era bastante despierto, pero era muy violento. Y también era demasiado pasional. Entonces Charles quería que su padre lo reconociera. Y como no lo reconocía, entonces se había frustrado enormemente. Lo que no vemos eso es en Caleb y Aarón, porque Caleb de cierta forma tiene reconocimiento de su padre. Es más, él habla más con él que el propio Aarón. Cuando, cuando Adam lo saca de la cárcel, creo, y hay un sinceramiento ahí, y por primera vez él ve a su hijo, porque antes generalmente eran los mellizos y nada más. Pero con Caleb, Adam tiene una cierta identificación, en el sentido de que Caleb le habla sobre lo que siente, sobre su vida, y Adam también le habla sobre su pasado, que él también fue aprendido y tanta cosa más. Entonces, ambos se ven ahí. Eso es lo que no vimos en la primera generación, porque Charles y Adam eran opuestos contrarios. Cuando el padre se va y Charles queda en poder del rancho, él tiene la necesidad de tener a alguien con él, y era su hermano.
pero cada vez que su hermano llegaba, no lo soportaba. Entonces era una cosa tóxica que se formaba en ese rancho. Y eso lo vio Adam, entonces él tuvo que salir de ahí para poder, pues, seguir con su vida, ¿no? Y también Charles siguió con su vida de ermitaño, ¿no? Porque tampoco podía, él quería casarse, pero él no quería casarse porque amaba a alguien. Simplemente quería tener una sirvienta en su casa, o sea, que era, me caso para que me haga la comida, me limpie las cosas y todo lo demás. O sea, no había, justamente también la ausencia que tiene esta novela es, no hay afectividad, no hay verdaderos lazos de afectividad humana, inclusive en la familia de los Hamilton, donde se ve la pareja de Olive y, y Samuel Hamilton, tampoco se ve la necesidad de estar juntos, pero no se ve afectividad. Y bueno, nuevamente, Caleb con Aarón, Caleb le tiene cierta envidia a su hermano porque su hermano es mucho más, capta mucho más la atención de la gente. Entonces él comienza a hacerle mal a las personas que se acercan hacia Aarón. Pero eso cambia, va cambiando, o sea, esa experiencia que tiene cuando es niño todavía, porque la novela termina cuando son adolescentes. Cuando él es adolescente, Caleb que tiene otras inquietudes, él tiene una inquietud de que él siente que es una persona mala, entonces piensa de otra manera. Yo creo que ahí como que hay unas ciertas diferencias. Y también Aarón, a diferencia de Adam, que era bueno por naturaleza, Aaron tenía una obsesión por ser perfecto o por ser una persona completamente impoluta. Entonces, él quería que todas las cosas fuesen de acuerdo a una determinada normativa, de determinada medida. Y bueno, no pasó así. Cuando se enteró de que su madre era una prostituta, salió volando. O sea, todo su castillo se derrumbó y no pudo sobresalir de eso. A diferencia de Caleb, que él asimiló mejor eso, pero también tenía esa inquietud de que él pensaba que porque su madre era una prostituta, él era malo. Y lo guió. En cambio, Aaron no permitía que nadie lo guiara. Más allá del reverendo, que justamente porque él aplicaba una cierta moralidad, en la cual Aaron estaba imbuido y pensaba que las cosas tenían que ser así, claras, prístinas, y no un montón de grises, es porque él colapsa. Esa es mi apreciación. Sí, genial, un gran análisis, Shania, de los personajes, porque mira que además una de las cosas que a mí me gustó mucho de las escenas es esta novia que más adelante va a tener a Adam, ¿no? Y que termina con Adam, no, bueno, los hijos, ¿no? Es muy interesante porque ella misma tiene unas conversaciones, unos diálogos súper buenos relacionados con esto que estás diciendo, ¿no? Y es que cuando le confiesa su amor a este otro hermano, es como yo me sentía asfixiada por lo perfecto que era tu hermano, ¿no? O sea, como que estaba con esto de, es muy impresionante una persona como que además ni siquiera me conoce, sino que me tienes idealizada, ¿no? Que ella lo menciona ahí, y es yo sentía que yo no podía cometer errores, ¿no? Que yo no podía mostrarme cómo era, que él me tenía como justo en esta idea plana, y por eso decía yo al inicio, ¿no? Que son personajes que no terminan de crecer, justo son muy jovencitos, y yo creo que eso, digamos, se marca por esta incapacidad, sobre todo en él, ¿no? De pues no ser capaz de ver a las personas en 3D, sino en 2D, ¿no? En 1D, que es como, es bonita y la mujer está hecha para esto, ¿no? Y nos quedamos como con esa descripción y punto, como que no hay mucha profundidad precisamente en el análisis, y por eso me encanta que sea ella, ¿no? La que, digamos, que tome agencia de sus propios sentimientos, y pues diga esto de me estaba asfixiando, o sea, me estaba asfixiando bastante, ¿no? Estar ahí y no poder, ¿no? Como ser yo misma, que ser yo misma implica cometer errores, ¿no? Ser yo misma implica tener un poquito de maldad, esto que dices del yin y el yang, ¿no? De todas estas ideas de lo bueno y lo malo. Creo que ella encarna muy bien esto, ¿no? De decir, y decirle incluso a él,
tú no eres malo por tener pensamientos malos en ciertas ocasiones. Yo también he pensado que mi papá, porque perdió el dinero, ¿no? O sea, como esta capacidad de expresar que también en nosotros hay pensamientos malos, hay intención de mentir, es decir, hay cosas que no están bien, pero eso no define, ¿no? Si se logra precisamente este equilibrio, que por el contrario, además, el personaje menos equilibrado en ese sentido sería este que solamente está pensando en la bondad, ¿no? Y que solamente está pensando en ser absolutamente perfecto y que lo que hace es terminar ahogando y asfixiando a todos a su alrededor, que no son capaces de mostrarse, digamos, honestos, ¿no? Como con lo que ellos son, incluso estas partes más oscuras, ¿no? Creo que sobre todo ella, al final, siento que encarna súper bien esto porque ya se iba obsesionando un poquito, ¿no? Caleb con el tema de que era muy malo y es como ella la que le termina, ¿no? Como haciendo este análisis justo que tú mencionabas de se necesita un equilibrio, ¿no? En este tema de las emociones tampoco es normal una persona que solamente haga las cosas bien, ¿no? Algo en algún momento va a terminar explotando ahí, ¿no? Que justo es al punto de enterarme que mi mamá es una prostituta y que eso daña absolutamente todo, ¿no? Entonces, sí, muy interesante esa parte por ahí. No sé si Mar quieras comentar algo sobre esto. Caro nos dice que no le gustaban los personajes, que no pasó nada. Bueno, sí, es una historia que en realidad es más justo, ¿no? Como de personajes y de ir como navegando la vida con ellos, ¿no? Siento que es un libro bien simbólico en ese sentido, ¿no? Como que está muy cargado de símbolos, está muy cargado de el tema central, ¿no? Como el bien y el mal y cómo se va viviendo pues a través de todo lo que sucede, pero sí es cierto que no hay como grandes giros, ¿no? En ese asunto también. Y quisiera ya para estos últimos minuticos de conversación que habláramos un poco de las escenas. No sé si tuvieron alguna escena favorita, si les gustó como alguna parte del libro así que se les haya quedado como súper implantada acá en la cabeza o que también porque no haya sido de pronto que les gustó, sino porque les impactó mucho o les causó mucha molestia, no sé, como ese tipo de sentimientos. Y bueno, yo les cuento que todas las escenas con Catherine me parecían durísimas, o sea, fue un personaje que me pareció malo, o sea, terrible todo lo que hacía, y sobre todo recuerdo como con mucho detalle esta escena donde ella como que alcoholiza, emborracha a esta señora, ¿no? Que la estaba como ayudando con todo, que además la amaba, que ahí es como un lapsus rarísimo, ¿no? Porque uno está como modo, porque esta señora que le disparó a su esposo y salió corriendo ahora es buena, ¿no? O sea, como que hay un momento de lapsus que ya después nos damos cuenta que todo es un engaño, y que es una noche donde describen como esas facciones que ella había organizado como detalladamente para ser buena, para estar ahí con ella todo el tiempo, en realidad eran una máscara y cómo se transforma el rostro, o sea, esas descripciones de cómo a ella se le cambia la cara y muestra quién realmente es y esta señora está como choqueada, ¿no? De qué está pasando aquí y al otro día piensa que es un sueño, no sé si se acuerdan de esa escena en particular, oigan, creo que de las más impactantes, al menos para mí en el libro, ¿no? O sea, me pareció súper fuerte como todo eso, como la manipuló mentalmente, la capacidad tan impresionante que tenía de ser doble cara, ¿no? Muy fuerte, o sea, me pareció como súper intenso ese personaje. Siento que al final, el final de ella, ¿no? Da cuenta, o no sé ustedes cómo lo ven, pero es un poco este sentido de que ya sabe que no hizo las cosas bien, o sea, dándose cuenta a través de la mirada de su hijo que ella es una mala persona, como que le cayó el 20, ¿no? Porque yo sentía que era un personaje que nunca se iba a arrepentir y que lo que estaba haciendo, o sea, ni siquiera, por eso les digo que me gustó tanto este personaje que tiene la conciencia de que hay algo mal en él, o sea, que hay un instinto de hacer el mal, ¿no? Y creo que ya cuando uno tiene conciencia, ahí se pueden hacer muchas cosas, hay posibilidad de redimirse o uno ser mejor persona. Pero esta mujer que le valía, ¿no? O sea, que era como, a mí no me importa, o sea,
no había momentos para que ella dijera como lo que estoy haciendo está mal, porque es que estaba mal, ¿no? Entonces eso me parecía como súper interesante y que verse a través de los ojos de su hijo, sobre todo, ¿no? Pues como ese detonante para decir ya nada vale la pena, ¿no? Y pues terminar como terminó. Entonces, sí, creo que es de las escenas como que más recuerdo del libro, que me pareció súper fuerte por todas las descripciones, porque pensé que ella se iba a dar cuenta, ¿no? Como de todo lo que está pasando, y cuando va a siguiente escena, que en realidad como que no es que supiera, sino que pensó que todo era un sueño. O sea, me pareció como súper bien construida. Y sí fue un personaje que, o sea, demasiado malo, ¿no? No sé si ustedes quieran o han pensado en alguna escena que les gusta así particularmente. Vengan, leemos por aquí a Caro. Han leído libros donde no pasa nada, pero sí me gustan los personajes. Ajá. Sí, están bien escritos. Sí, sí, total. Es que lo que te digo, yo pienso, Caro, que estos personajes son muy bueno, que García Márquez pues fue, ¿no? Como después, pero como que lo siento en esa esencia de que son más bien como crecimiento, o sea, no son para nada personajes inspiradores, ¿no? Y así, aunque bueno, a mí, por ejemplo, la chica me gustó mucho, la que termina siendo como novia de los dos, pues, ella me pareció un gran personaje, pero es cierto que están como en este proceso de crecimiento y crecer es muy fastidioso. No, como que el hecho de uno no tener certezas de nada, el hecho de uno no saber nada, de uno verlo, yo me imagino los papás de uno deben sentir esa sensación, ¿no? De este chino, porque no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Porque uno de joven, sin experiencia de vida, pues es muy así, ¿no? Muy con esta mirada como súper cerrada a muchas cosas, y siento que los personajes en ese sentido son así, ¿no? Como que son muy definitivos, como que es poca la apertura que hay a la reflexión, salvo un par de personajes, entonces por eso se puede sentir, ¿no? Como que uno no les cae bien. Yo pues sí, o sea, no es como que ame a los personajes, realmente no. Siento que sí, la leí mucho más como por este lado del símbolo, me gustaba mucho cada vez que notaba algo más para que alimentaba, digamos, esta idea del bien y el mal, ¿no? Siento que, digamos que por ese lado fue un poco más mi lectura. Entonces, cada vez que aparecía Katherine era como, por supuesto, más argumentos al mal, ¿no? Estas reflexiones sobre el bien de Adam, que es como del hijo, ¿no? Que es como me está asfixiando que sea tan perfecto, me parecían geniales. Entonces, siento que como que mi lectura fue construida un poquito más a partir de eso que los mismos personajes, que si no son así como absolutamente espectaculares en lo épico, ¿no? Pero siento que ahí en la construcción y en que uno lo siente un poquito más reales son muy interesantes, ¿no? Pero igual se vale, Caro, tú sabes que acá estamos igual para comentar, ¿no? Nuestras opiniones, y está bien que de pronto lleguen libros que no nos convenzan tanto, ¿no? Como que igual no todos los libros nos tienen que gustar. Vamos a escuchar a Mar con sus escenas. Dale, Mar, adelante. Ay, a mí me gustó mucho. Bueno, estoy de acuerdo contigo, o sea, como que sí siento que son personajes muy... son complicados, o sea, son difíciles, son pesados, no son fáciles de llevar, o sea, es como muy cansado llevar a esos personajes, ¿no? Ir a acompañar a esos personajes. Porque todos, o sea, todos cometen errores, todos caen mal, pero bueno, yo siento que sí están muy bien escritos porque, o sea, dentro de lo que van con su, como esta parte religiosa, ¿sabes? Como con su metáfora religiosa, siento que van bien. Y si no nos vamos como esta parte de las metáforas, siento que también van muy bien como en representar, no a una persona, porque tal vez no haya personas como Katherine, o no haya tantas, o no haya tantas personas como este Hamilton, ¿sabes? O sea, sí siento que son arquetipos, pero son arquetipos muy bien marcados, ¿no? Y uno representa la maldad y lo representa muy bien, otro representa la bondad y lo representa muy bien. Entonces siento que eso está muy, es interesante, y me gusta que estén bien escritos y que representen no a una persona, sino a una sociedad, ¿no? Como la maldad de América, como Estados Unidos, pero pues que también está como que esta mirada como muy esperanzadora, y incluso existe como el sueño americano que casi todos los personajes tienen, que siento que son como, sí, arquetipos de una sociedad,
muy definida y siento que están muy bien hechos como eso, ¿no? Como una representación de una sociedad, como todas las partes de la sociedad estadounidense. Ahora, mi parte favorita. Bueno, me ganaste una porque a mí también me gusta cuando, o sea, como que se vuelve toda loca y emborracha esta mujer y le empieza a hablar horrible. Esa parte sí dije como, wow, ¿qué está pasando? Pero, a ver, ¿qué otra de Catherine? Yo tenía una, ay, se me acaba de olvidar, no puede ser. Ah, bueno, también me gustó, me hizo muy interesante cómo, o sea, cuando está teniendo, bueno, a los bebés como, no teniéndolos como tal, pero cuando le están obligando a parir, porque ella no quería tenerlos, la están obligando a tener a sus hijos. Me parece muy fuerte esa escena, o sea, como ella diciendo, no quiero verlos, no me importa, aléjenlos. O sea, no sé, digo, tal vez yo soy yo proyectándome porque yo la neta sí tengo muchas ganas de ser mamá. Y sí digo, o sea, digo, no ahorita, en muchos años. Pero sí digo, como yo no me imagino a una mujer sin una pizca de amor maternal, ¿sabes? O sea, sí las ha de haber, claro, pero ni siquiera el interés de voy a cuidar unos días a este ser humano que no se puede cuidar solo. ¿Sabes? O sea, tal vez en un año me voy porque en un año el papá los puede cuidar mejor, pero pues recién nacidos, ella es la única que puede lactar. O sea, ¿qué les vas a dar? Agua y miel. ¿En qué libro pasó eso? Estoy segura que hay un libro de eso. Entonces sí siento que es, o sea, no sé, es en el murmullo, exactamente, exacto. Sí, o sea, se me hace muy, muy fuerte esa mentalidad, porque digo, no es posible que ni siquiera una mujer, digo, o sea, las mujeres se supone que tenemos más como que este instinto de protección, como esta empatía. No, sí, pero No, pues, también sí no, siento que está muy, muy fuerte como pensar que una persona, un ser humano, no piensa cuidar a un ser humano indefenso, a un bebé, ¿sabes? O sea, porque dices como seres humanos estamos hechos para crecer como comunidad, o sea, ni siquiera viéndolo como mujer y maternidad y lo que sea, no, o sea, viéndolo como ser humano, ¿por qué no cuidas a un ser humano indefenso? O sea, tan indefenso, y luego que viene de ti, y luego que creció en ti, o sea, no sé, se me hizo muy fuerte. Te digo, yo sé que hay muchas mujeres que no traen a mí no me gusta el concepto de instinto maternal porque siento que como que no existe realmente, pero siento que muchas mujeres no tienen esta empatía por otros seres como tan desarrollada como muchas, ¿no? Instinto maternal, si lo quieren llamar así. Pero sí me sacó de onda porque dijo, todos los humanos tenemos deseos de cuidar a otros humanos, al menos bebés, o sea, sobre todo son tus hijos, no sé, se me hizo muy fuerte esa escena. Hubo varias escenas de Catherine que dije, wow, esta mujer está loca, o sea, qué miedo, qué horror de persona. Y por ejemplo, de todos los otros personajes, hubo como momentos que yo decía, o sea, es por tu culpa, o sea, lo que te está pasando es tu culpa. Por ejemplo, a mí me pareció muy triste todo lo que le pasó a Adam, porque él se enamoró de esta mujer, dejó su vida, dejó a su hermano, dejó a su familia, o sea, bueno, la única familia que tenía que era su hermano, por alguien que ni siquiera conocía, por alguien que lo manipuló. Y se me hizo muy triste, pero digo, pues es tu culpa, porque todo el mundo te lo decía. O sea, su hermano le decía, yo no confío en ella, el señor Hamilton le decía, yo no confío, o sea, todo el mundo le decía, hay algo que no, y él ahí por menso, por enamoradizo, ¿no? Pero sí siento que Catherine, o sea, ella no era como que todo lo malo que le pasara se lo buscara, sino todo lo malo que le pasaba era para que o sea, como para su propio beneficio. Se me hace turbio, ¿sabes? Se me hace enfermizo eso, o sea, cuando la golpea este señor, el del primer burdel, y ella lo vuelve su beneficio, y ya, o sea, bueno, dentro de, ¿no? Y es como, bueno, me voy a ir a esta casa, o sea, es como que qué turbio, de que permítete ser vulnerable una vez, por favor, o sea, no sé, está loca. Se me hizo un ser humano muy, muy, muy feo, no sé. Está súper, yo lo siento muy bien escrito, les digo, siento que representa muy bien lo que es la maldad estadounidense, lo que es, no que haya personas así en Estados Unidos, pero sí es una sociedad que tiene que ciertos grupos de esa sociedad pueden tener este tipo de maldad, y como lo mencionabas, ¿no? O sea, ahí está Donald Trump, y no él como un ser humano, sino lo que representa y la gente que votó por él.
y la gente que votó por ese símbolo, ¿no? O sea, porque realmente pues es un ser humano Donald Trump, pero qué tanto poder puede tener un solo ser humano? Pero el símbolo en el que se convirtió y el poder que le dio la gente, eso es lo terrible, ¿no? Que la gente permitió que él se convirtiera en ese monstruo y le dieron como este simbolismo y siento que, o sea, hay una frase, ahorita voy a buscar, pero hay una frase del libro que dice algo así como las mejores historias o los mejores escritos son los que más resuenan como por muchos años y siento que este libro precisamente pasa eso, ¿no? O sea, se escribió hace casi un siglo y nosotros seguimos hablando y lo seguimos poniendo precisamente en la sociedad sobre la que fue escrita y de seguro va a poderse aplicar en diferentes culturas y lo que sea, pero qué fuerte que en 100 años y con este tipo de textos la sociedad norteamericana siga creando esta maldad, ¿no? Sí, sí, muy cierto. Creo que es que Catherine es de los personajes, ¿no? Como más impactantes, precisamente porque, no sé, tampoco como que llega al extremo de estar súper dramatizada y como que sea más bien como de telenovela, o bueno, al menos yo no lo sentí como así, sino que en serio era una cosa, esta señora es maquiavélica, ¿no? Yo sí creo que hay algo de enfermedad mental en lo que ella hace, porque, por ejemplo, el tema de esta relación que construye súper intencionalmente con, bueno, ella era una proxeneta, bueno, yo no sé, la dueña del burdel, pues, porque es que además también la pintan como súper amable, que de pronto sí, pero el negocio que manejabas tampoco es que sea muy amable, ¿no? Pero como que intencionalmente está esto de construir una relación al punto de que ella la llame mamá y ella la llame hija, ¿no? O sea, como eso es un fetiche rarísimo ahí de ella, ¿no? Sobre todo porque sabemos lo que estás diciendo, lo que para ella implicó la maternidad, eso para ella fue un trauma, ¿no? El que la hayan, pues, obligado, ¿no? Como a parir en ese sentido. Y pues ahora pensar que está buscando en otra persona, ¿no? Como que le llame hija y que también rompa ese vínculo como de una manera tan violenta. O sea, esa señora estaba enferma de algo, o sea, no como que no es normal y justo siento que el libro, digamos que sí se va muy por ahí, ¿no? De mostrarnos estos personajes que están en los extremos y que justo los que más resuenan al final de todo son los que logran un poquito como ese equilibrio, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo contigo, Maren, que no es una cuestión de si uno como mujer tiene instinto maternal o no, sino como una cuestión de humanidad. O sea, si tú ves niños llorando y no te produce nada, es que hay un tema de psicopatía. Por eso yo no siento que el libro tenga como estas cargas feministas de odio a las mujeres. Siento que es un personaje malo, enfermo, ¿no? Con una patología psicopática difícil, ¿no? Más allá, o sea, más allá de que sea mujer o hombre, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo contigo, no se trata de decir que todas las mujeres tienen que ser súper maternales, ni mucho menos, ¿no? Porque es verdad, hay mujeres que no, que no les nace, pues, por así decirlo, por diferentes razones, pero es que ella era mala, o sea, con bebés y con adultos y con perros y al esposo le pegó un tiro, o sea, es un personaje malo, ¿no? Entonces, como que en ese sentido sí me parece muy interesante cómo se explora la maldad en ella y además cómo termina, ¿no? Porque no es como que al final todo le salga bien, digamos que sí, muchas cosas le salen bien y muchas cosas le salen según su plan, pero pues al final de su vida, digamos que lo que quedó fue la cara aterrorizada de su hijo, enterándose quién era ella, ¿no? Y ella no pudiendo soportar pues esa imagen, ¿no? Y me parece muy, muy interesante y muy simbólico esa idea de cómo literalmente el mal puro y el bien puro se miran a la cara y ninguno de los dos lo puede soportar, ¿no? Que siento que es un poco el final de estos dos personajes. Digamos que el que logra ahí un poco el equilibrio, tanto Lee como este jovencito, pues son los que al final terminan, digamos, sobreviviendo a este del Edén, ¿no? Entonces, es un libro muy simbólico, o sea, me gusta mucho eso, como que uno a lo largo de la historia puedes ir rastreando muchos símbolos, ¿no? Pero bueno, grandes escenas, Mar, traumáticas también, porque así súper fuertes. Vamos a terminar escuchando a Shania. Dale, Shania, adelante. Y bueno, en primer lugar, para un poquito hablar sobre Katy, un poquito nada más, porque ya creo que ya lo han dicho todo. Solo que yo intenté darle una lógica, porque también de Saki yo dije, este es un personaje psicopático, o sea, tiene conductas psicopáticas. Y justamente una de las cosas que tiene un psicópata
psicopático es que no tiene moralidad, o sea, su instinto de moral, de bien y mal, está suprimido. Y justamente lo que Katy tenía era ese, no podía desentrañar qué era lo bueno y lo malo de sus acciones, porque ella tenía un objetivo, y su objetivo en la vida era ser independiente. ¿Y cómo ser independiente? O sea, ya se había más o menos visualizado de que tenía que ser la madame de un lupanar. Ese era su único objetivo en la vida. Y, y todo lo que le impidiera a ella lograr hacer, o sea, evitar que lograse ese objetivo, tenía que ser aniquilado. Es lo que le pasa a Adam, porque Adam se enamora de ella, se casan y él piensa que por el hecho de ser su esposa, lo tiene que, o sea, tiene que seguirlo a él. En primer lugar, porque Katy no quería irse de Connecticut, porque él estaba en el rancho de su hermano. Entonces, Adam le dice, no vamos a ir al este, a California. Y ella dice, no quiero ir a California. Y dice, no, nos vamos porque eres mi mujer. Entonces, desde ahí, la arrastra a un lugar donde ella no quiere estar. Luego me embaraza. O sea, cuando ella se entera de que está embarazada, y yo dudo que haya sido de Adam, me parece que ha sido de Charles, pero ya, no se sabe muy bien. Pero ella no quiere tener los hijos, no quiere estar embarazada porque es un limitante en su vida, en su objetivo. Y cuando ella intenta abortar, porque lo intentó, el médico fue prácticamente como una suerte de sacerdote, porque le dice de que ella va a estar obligada a tener esos hijos y no puede matarlos, porque si no la van a denunciar. Y patín patán. Entonces, uy, Dios mío, digo, imagínate estar traumatizada, pasar por un shock, porque inducirte un aborto no es agradable, no es fácil, por más que diga de que es una maldad, todo lo demás, pero todo ese choque te implica que tengas a un médico que te está atendiendo, decirte de que eres una mala persona, de que eres una mala esposa y que vas a tener esos hijos porque te va a denunciar la comisaría, comenzando por ahí, ya que tú estás completamente trastornada, más te va a inducir a tener más odio. Entonces, más odio al marido, más odio a los hijos que están por nacer. Y es una consecuencia lógica que al final ella los abandona y le tira un balazo a la esposa. Es una consecuencia lógica de todo lo que pasa por su cabeza. Y nuevamente, cuando se va a hacer de prostituta primero y luego gana confianza con la madame del lupanar donde se encuentra, ella quiere ser la jefa. Entonces, el único paso que tenía que hacer era eliminar a la señora. Y por más que la señora la viera como su hija, no le interesaba. Ella necesitaba estar ahí y cumplir con su objetivo. Una vez que terminó con su objetivo, ya, como dice, fin de la vida. Hasta que se encontró con sus hijos y con su marido, porque terminó un enfrentamiento entre el marido y ella. Y nuevamente la rueda vuelve a girar. Entonces, lo de Katy en realidad es, ni siquiera se puede decir que es psicopático. Y número dos, no hay instinto maternal en ella. Obviamente, no hay instinto maternal en ella y no hay instinto de compasión humana porque justamente como tiene conductas psicopáticas no hay esta, se puede decir, misericordia o querer hacer bien o buscar la bondad porque ella tiene ciertos objetivos que tiene que cumplir, casi como un autómata, tiene que cumplir por ciertos objetivos y nada más. Y bueno, pues hay ciertas cosas que sí a mí me parecen bastante lógicos en su comportamiento, porque si alguien se casa contigo y te arrastra por medio mundo, porque supuestamente es tu marido, y tú tienes que obedecerlo, y tienes a un doctor que en vez de atenderte, te amenaza con mandarte a la cárcel, entonces, pucha, Dios mío, en realidad uno se raya. Y más allá de lo que estaba Katy, peor. Y bueno, ese es, inclusive el final de Katy tuvo cierta coherencia, porque ella terminó muriendo haciendo el mal a otra persona, que era su guardaespaldas. O sea que prácticamente murió haciendo su última acción mala. Eso es todo un maldad completa. Se cerró el círculo con ella. Y nunca se arrepintió. Se asustó de su hijo, pero nunca se arrepintió de lo que estaba haciendo. Es ese cierre de ese personaje simbólico, ¿no? Y bueno,
cerrando el capítulo y yendo a mis partes favoritas de la obra, hay dos capítulos, bueno, dos escenas que me interesaban bastante. Una es una bien sencillita, que es cuando Caleb y Aarón van a cazar y, y ven a un conejo, a una liebre. Y toda la descripción del comportamiento del animal, porque en el inicio tú no sabes que Caleb está cazando a la liebre, pero te hablan de cómo el animal le está comiendo, cómo mueve sus ojos y cómo le cae la sangre. Todo tan cinematográfico, tan excelentemente escrito y construido que te das, wow, me quedo impresionada, queda casi como estuviese viendo los fotogramas de una película. La verdad que interesante, maestrísimo la forma como Steinbeck describe estas escenas, para nada aburridas ni soporíferas, y cómo las enlaza también con la actitud de Caleb y Aarón, que discuten quién en realidad mató a la liebre, si fue la flecha de Caleb o fue la flecha de Aarón, y toda esa cuestión, toda la división. Me gustó mucho esa escena. Y luego hay otra que me pareció bastante curiosa, es el narrador en realidad es el hijo de uno de la familia Hamilton, ¿no? Y este narrador tiene una hermana que cuando era pequeña no quería ser una niña, quería ser un niño. Y porque según ella era la mejor en el club de béisbol y hacía determinadas cosas, y estaba con su hermano, y el hermano también decía, sí, bueno, mi hermana es fanática, es deportista, no sé, hace muy buenas cosas, pero ella no quiere ser una niña. Y luego le dicen al tío que lo sabe todo, cómo puede ella dejar de ser una niña para ser un niño. Y el tío pues le dice que eso no se puede y todo lo demás. Y al final la reflexión del narrador era, es que después mi hermana dejó esas cosas porque se dio cuenta lo maravilloso que era ser mujer. Y uno se pone a ver todo lo que nos narró en toda la historia y cómo maltrataba a las mujeres, y dije, ay, sí, ¿y cuál es lo maravilloso de ser mujer en esa época? ¿Me lo puedes decir? Esa salida descollante del narrador hombre es lo que me dejó pensando, wow, Dios mío, esta niña en su inocencia quería ser niño solamente para disfrutar de un juego que era béisbol, ¿no? Y, y sabía que no lo podía hacer porque era niña, o sea, tenía ciertas limitaciones. Entonces ella quería darlo todo y no podía porque era niña. Pero imagínate en la vida, en el rol de ser una mujer en el Valle de las Salinas, era terminar siendo procreadora y siendo sirvienta, y estando a la voluntad de tu marido. Entonces no había mayor entusiasmo en eso. Pero para él, el narrador hombre decía, wow, no, es lo maravilloso de ser mujer. Entonces, wow, es una de bajoneó, definitivamente, pero todo ese relato de cómo esta niña se entusiasmaba en la visión de que podía ser posible cambiarse de sexo, como que se hizo una fórmula mágica y todo lo demás, y le pregunta al tío y su hermano también está en cómplice con eso, porque también quería que su hermano fuera niño para poder seguir jugando en la escuela, supongo yo, más o menos, si mal no recuerdo. Pero sí me gustó bastante cómo estaba relatada, de a partir de la inocencia, pero también hay para mí me parece una doble lectura. Y es, bueno. Sí, qué interesante también, muy, muy pertinente, ¿no? Como traer a colación justo también todas estas cosas sociales, ¿no? Que les ocurren a los personajes, a los que estabas mencionando, porque tampoco es gratuito, ¿no? Tampoco es que aparecen de la nada, sino que justo también hay traumas muy fuertes, ¿no? Que tuvieron que asumir. Y bueno, pues ahí vamos a cerrar. Hoy tuvimos una charla un poquito más cortica, ¿no? Y nos pasamos un poquito, pero les agradezco mucho por su lectura. Me alegra que hayan podido llegar al final, así a algunos no les haya gustado tanto. Igual siento que es un autor, ¿no? Como que se nos abrió para poder seguir leyendo de pronto más de sus obras. Como les digo, digamos que Steinbeck dice que esta fue
su mejor obra, que todo lo que hizo en su vida lo preparó para Al Este del Edén, pero los críticos no están de acuerdo. Muchos de los críticos y de los lectores dicen que en realidad tiene libros mucho mejores. Entonces pues ahí está también ese punto de vista pues de los que lo han leído más. Les agradezco muchísimo su lectura, muy interesante todas esas apreciaciones, ¿no?, respecto a los símbolos y a la cantidad de símbolos que contiene, de arquetipos que contiene esta historia. Y pues nada, si tienen por ahí su librito y pueden prender su cámara, si pueden, si no, está perfecto que lo hagan así para podernos tomarnos nuestra fotico. Voy a dejar de grabar por aquí. Chao a todos los que van a ver esto después.